Siempre deseándolo, pero sin buscarlo, me convocaron para tener un programa de radio. La verdad que estaba feliz. Fui, hice la prueba y me dijeron, no señor, usted no sirve para esto. Me tiraron la puerta en la cara. Así que tuve que recomponerme y quédate para contarte qué fue lo que pasó, cómo me recuperé y luego cómo hice para tener un programa de radio. De esta experiencia tengo 3 grandes aprendizajes que quiero compartir contigo. Si aún no me conoces, mi nombre es Amancio Ojeda Saavedra y mi misión de vida es transformar el ser para el liderazgo. Quiero invitarte a que te hagas parte de la comunidad Así lo descubrí y aprendí. Y por supuesto, suscribirte al canal, activar la campanita, darle like. Sobre todo, quiero pedirte un gran favor. Si este video sientes que es útil para alguien, compártelo. Corría el año 2013 y en ese momento había un gran programa de gerencia, se llamaba Hablemos de Negocios. Era dirigido por un buen amigo, consultor y facilitador, se llama Arnaldo García Pérez. Arnaldo me había invitado varias veces a su programa, yo iba con alguna frecuencia a alguna entrevista en su programa a hablar de consultoría, de gerencia y todas estas cosas. Y él decide dejar la radio. En esa misma radio estaba Ana Milagro Campos, que también era locutora, tenía un programa de radio, se había formado como facilitadora conmigo y nos conocíamos. Así que cuando Arnaldo decide dejar la radio, su programa se transmitía 2 veces a la semana, martes y jueves, en el horario de la noche, que era perfecto para mi trabajo. Y además ya él tenía una audiencia ganada, una muy buena audiencia ganada. Así que Ana Milagros me llama, me dice, Amancio, Arnaldo va a estar el martes, un lunes, va a estar el martes, pero no va a estar el jueves. Y la radio quiere arrancar de una vez. Así que, ¿por qué no vienes y haces una prueba para que arranques inmediatamente el jueves y así no se pierde la audiencia? Y yo dije, perfecto, chévere. Monto la estructura del programa, voy el lunes en la tarde, hago la prueba y el miércoles en la mañana me llama Ana Milagro y me dice, Amancio, no aprobaron tu prueba. No les gustó tu voz, tienes problemas con las S, la verdad es que no. ¿Y quién decidió esto? El director de la radio. A mí eso me molestó soberbiamente. Y como decimos en criollo en mi país, me piqué. Y cuando me piqué, dije, ¿sabes qué? Yo voy a tener un programa de radio. Yo siempre había querido tener un programa de radio. A mí la radio siempre me había gustado desde muy joven. De hecho, tenía unos amigos locutores que me invitaban a su programa solamente para verlos, para acompañarlos a hacer radio allí. Y yo llevaba materiales, yo nunca hablaba, pero siempre participaba y me gustaba. Así que dije, bueno, yo voy a tener un programa de radio. Ese no lo andaba buscando, ahora yo voy a buscar uno. Y entonces dije, ¿quiénes son los más grandes? ¿Quién es el circuito más importante en este momento? Y en ese momento el circuito era Unión Radio. ¿Okay? Y dije, voy a tocar la puerta desde el más grande hacia las emisoras más pequeñas. Y efectivamente conseguí, a través de Damelis Díaz, una entrevista con Edgar Barrios, que le llaman La Vieja por cariño, un hombre de radio que sabe muchísimo, que está ubicado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, Venezuela. Así que me fui a hablar con Edgar Barrios. Edgar me conocía porque leía mi columna y apenas le dije, me dijo, claro, por supuesto. Tienes 2 opciones, todos los días, de lunes a viernes, o los sábados. Y yo, por razones laborales, dije, no, los sábados. Me dice, perfecto, haz una prueba, nuevamente, haz todo un programa como si fuera completo, lo probamos. Por supuesto, me preparé, me esforcé, hice la prueba, quedó bastante bien ese piloto. Y Edgar me dice, por supuesto que sí, arrancas el próximo sábado. Y a partir de ese momento, entonces tuve 1 año y medio de un programa que se llamó Rumbo a la Excelencia, el cual se hablaba de ecotecnología, se hablaba de liderazgo, por supuesto. Leíamos una columna de la que había salido el domingo anterior en
en la revista Paréntesis, en mi columna de Rumbo a la Excelencia, y tenía un entrevistado. Y allí se desarrollaba el programa. Tuve grandes invitados, grandes conversaciones, pero sobre todo grandes aprendizajes de hacer radio, que es una sensación, una experiencia maravillosa, maravillosa. Y bueno, gané una buena audiencia y una experiencia maravillosa. Ahora, sobre lo ingrato de esa puerta que recibí, sobre el hecho de que me piqué, como les conté hace un ratico, y la oportunidad de salir a buscar a los grandes, yo sumé 3 aprendizajes y quiero compartirlos muy rápidamente y muy brevemente contigo, pero quiero que los unas. Y sobre todo, quiero que si tuviste alguna oportunidad como esta, donde te pasó algo y te picaste, y saliste a buscarlo después de un no, lo cuentes en los comentarios. Y probablemente lo compartamos aquí prontamente como una experiencia tuya en este espacio. ¿Te parece? Listo. Vayan a los comentarios a escribir cómo fue que a ustedes les pasó eso y cómo se desafiaron. Ahora vamos con los aprendizajes. El primero, apuesta a los grandes. Esta emisora que me dijo que no era mediana. Estaba bien ubicada. El target, la verdad, estaba muy bien sentada. Pero no eran los más grandes. Y yo dije, si yo me voy a arriesgar a buscar, voy a buscar entre los grandes. Que lo peor que puede pasar es que me digan que no. Y eso me ha permitido desarrollarlo como una estrategia comercial. Yo cada vez que voy a buscar un cliente, voy a buscar un cliente grande. Un cliente que yo sienta donde me desafíen, donde puedo aprender, donde puedo crecer y donde puedo servir con todo lo que tengo. ¿Okay? Normalmente termino muy desafiado, pero cosa que disfruto y me gusta. Entonces, esta experiencia lo que me hizo fue decir, eleva el nivel, busca a los grandes. Los grandes probablemente también te digan que no, pero ¿qué pasa si te dicen que sí? Y yo creo que esa es una mirada interesante cuando algo definitivamente nos invita a cambiar el rumbo o hubo algo que no te gustó y podías hacer una cosa. La número 2. En el no habían algunas razones, pero no tenía todas las razones. Ciertamente, el director que dijo que no a mi propuesta tenía sus razones. Ahora, no tenía todas las razones. Él tenía razón cuando me decía que tenía problemas con las S, que tenía problemas de pronunciación. Eso era cierto, lo cual era un impedimento probablemente para el estándar de su radio, lo cual era un impedimento para él. A lo mejor no le gustó mi voz, a lo mejor no le gustó el formato del programa. Pero yo no me quedé con eso. Lo que hice fue decir, bueno, si para él esto no funciona, ¿para quién sí funciona? Y esto tenemos que mirarlo como una experiencia de la vida, como una oportunidad de la vida. ¿Okay? A veces no somos una opción para algunos, pero sí somos para otros. A veces los no de una persona pueden ser los sí de otra. Y cuando tú te abres a esa posibilidad, cuando tú te abres en tu espectro y no te quedas solo con el no, dándole toda la razón, sino que tomas las mejores razones y la pones al servicio de otros, probablemente allí vaya a pasar. En liderazgo esto es fundamental. No todo el mundo te quiere seguir. A lo mejor tu propuesta de valor, ¿ok?, no le sirve para el liderazgo de unos, pero sí le sirve para el liderazgo de otros. Los líderes tienen que aprender a sacar las verdaderas razones, las mejores razones de los no, aprender de ellas, pero darse cuenta cuáles sí pueden ser un valor para otros. Y la tercera, el desafío de desafiarse. Lo más cómodo es quedarte y decir, no sirvo. Ya me lo dijo el director de una radio, un hombre de experiencia que sabe. Pero yo preferí desafiarme. Y el desafío de desafiarse a sí mismo comienza con romper con el sistema de creencias, con romper con aquello que te detiene, con romper con darle tanto poder a algo, quitarle poder y darle poder a cosas que sí te hacen avanzar. En decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar sentado ahora esperando como había pasado, sino que voy a salir a buscar eso que yo quiero para mí. Esto del desafío de desafiarse no solamente se convirtió
en una frase. No solamente se convirtió en este hecho, sino que terminó convirtiéndose en una conferencia que di durante muchos años, durante mucho tiempo. Hay que buscar la manera de desafiarse, ¿ok? Hay que buscar la manera de, cuando conseguimos unos no, cuando no estamos conformes con nuestros resultados, cuando nuestra mente nos juega a decir que no se puede, buscar solamente la parte de los no, conseguir los sí y ir a buscar las oportunidades, salir a conseguirlas, desafiarte a ti mismo de que sí eres capaz. Y para eso hay que romper las creencias limitantes. Ahora es tu turno. Cuéntame. Cuéntame sobre estos tres aspectos que te los resumo rápidamente. Uno, apuesta por los grandes. Dos, en el no hay algunas razones, no todas las razones. Y tres, el desafío de desafiarse. En los comentarios déjame saber cuándo has vivido una experiencia como esta, cuándo tomaste el desafío de desafiarte y por supuesto suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y comparte este video si sientes que es útil. Gracias por estar aquí en Así lo descubrí y aprendí.